Buenos días, compañeros, abogado y público presente. Mi nombre es Daniela Noelia Bravo Elizalde, soy del curso 7.6 de Derecho Procesal Penal y el tema de hoy son las medidas de protección. La finalidad de las medidas de protección tienen como principal objetivo proteger a la víctima y evitar su revictimización, especialmente en los casos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Estas medidas buscan garantizar la seguridad física, psicológica y económica de la víctima, incluso antes de que exista una sentencia. Como sabemos, durante la instrucción fiscal, el juez puede dictar medidas de protección, medidas cautelares o una medida de seguridad. Pero las medidas de protección se centran exclusivamente en la protección inmediata de la víctima. El trámite para la adopción de las medidas de protección depende del tipo de caso. Por ejemplo, en las contravenciones, en la única contravención que existe de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar por violencia física, la medida de protección no va a requerir audiencia oral y pública, se puede dictar mediante un procedimiento expedito. Esto significa que el juez de contravenciones de la unidad de violencia puede ordenarlas de forma inmediata sin escuchar previamente al procesado, ya que no necesita de audiencia. Pero para revocar esta medida de protección sí es obligatoria una audiencia. Y en otros delitos penales las medidas se van a dictar en la audiencia de formulación de cargos, ahí sí, de manera oral y pública. Las medidas de protección se encuentran consagradas en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal. Existen varias, en total son 12. Sin embargo, existen dos medidas muy especiales en las que el juez de lo penal asume funciones de otras materias, los numerales 7 y 12. Pero vamos a analizarlas en orden. La primera medida de protección consiste en la prohibición del agresor al concurrir a determinados lugares que puedan poner en riesgo la seguridad de la persona protegida. La segunda medida es la prohibición del acercamiento o comunicación con la víctima. La tercera medida permite el desalojo del agresor del domicilio común, aunque sea su propiedad. La cuarta medida consiste en la entrega inmediata de las pertenencias personales de la víctima, evitando que ésta tenga que volver a un espacio donde podría ser agredida nuevamente. La quinta medida autoriza al juez al ordenar protección policial, ya sea permanente o temporal. La sexta medida dispone la prohibición de intimidación, amenaza o persecución. La séptima medida es una de las más importantes, es de la privación de la custodia de la víctima, del niño, niña o adolescente o persona con discapacidad al procesado, y al eventual nombramiento de una persona idónea como tutor, tutor o curador. En este caso, el juez de lo penal se va a convertir en juez de niñez o civil, ya que para retirar la custodia deberá aplicar obligatoriamente las normas del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia o del Derecho Civil, priorizando siempre el interés superior del niño. La octava medida consiste en ordenar el tratamiento psicológico o psiquiátrico del agresor, cuando esto sea necesario. La novena medida permite disponer tratamiento médico o psicológico para la víctima, garantizando su recuperación integral tras la agresión sufrida. La décima medida de protección autoriza la retención de armas u objetos peligrosos que estén en posible poder del agresor. La undécima medida se refiere a cualquier otra acción necesaria para poder proteger la víctima e integridad de esta. Finalmente, la duodécima medida merece énfasis especial. Establece que en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el juez debe fijar simultáneamente una pensión económica que permita la subsistencia de las personas afectadas, salvo que ya exista una pensión de la misma naturaleza. Esta medida se puede ordenar incluso sin audiencia y si se revoca y si se llegara a revocar, se ratifica la presunción de inocencia del procesado, esto se va a revocar. Es fundamental entender que el numeral 12 no se refiere a una sola pensión, ya que pueden coexistir dos obligaciones distintas. Por un lado, la pensión de alimentos, que es a favor del menor y se encuentra regulada por el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, cuyo beneficiario directo es el niño, niña o adolescente. Por otro lado, los alimentos congruos, a favor de la mujer, regulados por los artículos 349, 351 y 352 del Código Civil, que permiten subsistir modestamente conforme a su posición social. Estas pensiones no se excluyen porque tienen distinto fundamento legal y beneficiario. Solo se impide fijar alimentos congruos, por ejemplo, si ya existe otra pensión de esa misma naturaleza. O, por el contrario, se impide fijar alimentos al menor si ya existe una pensión de alimentos. Esto es lo que pudiéramos explicar sobre las medidas de protección. Espero que haya sido entendible y del gusto de cada persona.